El tema que vamos a tratar el día de hoy es la justificación por la fe. Hoy les pondré una pregunta que muchos católicos usan para supuestamente, y digo supuestamente entre comillas, amedrentar la postura protestante sobre la justificación por fe en Jesús. Escuchen la siguiente pregunta de nuestro hermano Hugo. Bueno, muchas gracias. Yo pienso, le voy a hacer una pregunta a Néstor en un punto que él plantea. Él dice que hay innovaciones en la teología católica. Yo podría disputar eso de forma bastante significativa y mucho más si a quienes te está citando son a teólogos que han sido cuestionados de forma importante por el magisterio como Kuhn, ¿no? Entonces, citar a los peores de nuestro campo creo que no sirve mucho a tu causa, Néstor. Pero el punto aquí fundamental es, cuando yo comencé mi presentación y hablé del punto de vista de Lutero, para él la justificación es el punto donde la iglesia se para o se cae. Y creo que estamos aquí de acuerdo en que hay una posición, un académico tuyo dice que es una posición que no se encuentra en la tradición. Entonces, cuando tú encuentras un punto de vista como el de Lutero, donde se introduce esta nueva idea, yo quiero que tú me expliques si, y quiero ser muy claro, si esto es una innovación, ¿tú crees que el Espíritu Santo, a pesar de haber obrado por 16 siglos en su iglesia, se olvidó de esto? Porque este es un punto esencial, o sea, el tema de la doble imputación y el gran intercambio, tal como lo entienden los protestantes, no como lo entiende la carta de Diognitos, sino como lo entienden los protestantes, si es algo nuevo, ¿tú estarías dispuesto a aceptar de que es algo nuevo porque el Espíritu Santo lo reveló 16 siglos después de Cristo y no está en la tradición apostólica? Yo quiero que nos dejes muy claro eso y nos digas, si no está en la tradición y lo aceptas, que se redescubrió o se inventó en el siglo XVI. En resumidas cuentas, la pregunta es, tú, como protestante, ¿crees que el Espíritu Santo reveló esta verdad 16 siglos después, refiriéndose a la salvación por la fe, o a la justificación por solo creer? Prácticamente esta es la pregunta de Hugo, y el argumento es el siguiente. Muchos católicos romanos apuntan a que 1500 años después de la resurrección, esta verdad fue revelada. Por lo tanto, el Espíritu Santo había abandonado esta postura de revelar la verdad de justificación por fe durante todos los años anteriores a la Reforma. Esto es un argumento torpe que católicos usan y es recomendable no usarlo, y voy a explicar por qué. Miren, existen posturas que contradicen esta pregunta, y estos argumentos demuestran la ignorancia y falta de conocimiento por parte de los católicos romanos, obviamente, con respecto a la justificación por la fe. Iremos de lo general a lo particular. La Iglesia Católica Romana tiene un desarrollo sociopolítico, cultural y teológico en la historia de la humanidad. La Iglesia Católica Romana del siglo IV no es la misma Iglesia del siglo XVII. Eso lo creen tanto católicos como protestantes. Por lo tanto, el pensamiento católico ha sido actualizado a través de la historia. Un ejemplo de esto es la veneración a María y la adoración de María, donde el Papa Gelasio condena como herejía el libro que menciona la Asunción de María, al igual que el Papa Hormidas en el siglo VI, y que posteriormente el Papa Pío XII dijo que la Asunción de María fue divinamente revelado. Esto avala que el pensamiento de la Asunción fue evolucionando a través del tiempo. Muchos lo condenaron y otros no. La pregunta que le hago a mi hermano católico Hugo es: ¿por qué el Espíritu Santo esperó 2000 años para revelar como dogma de fe la Asunción de María? Pero no solo este asunto refuta la pregunta de Hugo. También la reforma de la Iglesia no empezó solo a través de Lutero en el siglo XVI. Existieron pre-reformadores mucho antes que Lutero. Por lo tanto,
Lutero no trajo una renovación revelada en 1517, así como el Papa Pío XII en el siglo XX, que le fue renovada la Asunción de María y que posteriormente no había sido revelada. Estos pre-reformadores fueron Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss, Girolamo Savonarola, sí, es muy difícil de pronunciar todos estos nombres, todos antes de las 95 tesis clavadas por Lutero. Y todos estos pre-reformadores fueron condenados por la Iglesia mucho tiempo antes del desarrollo de los protestantes. Los católicos romanos no solo perseguían fieles cristianos, también la jerarquía eclesial estaba corrupta hasta más no poder, cosa que el catolicismo romano reconoce, y por lo tanto yo les hago la siguiente pregunta, mi hermano católico Hugo. ¿No era el Espíritu Santo que elegía el sucesor papal? ¿Existieron papas corruptos? ¿El Espíritu Santo había abandonado a la Iglesia en la selección de esos papas corruptos? Entonces, creo que si somos imparciales, deberíamos reconocer que la Reforma Protestante nunca empezó con las 95 tesis de Lutero, y que la Iglesia Católica Romana, como institución jerárquica y poderosa, que de manera política y social, económica y cultural, dejó en varias ocasiones los asuntos religiosos y teológicos, colocándolos en un plano menos importante y tomándose más en serio lo que era la coronación de reyes y la administración de bienes donados, en vez de la caridad del pueblo. Y esto equivale a estar lejos del espíritu cristiano que los apóstoles transmitieron en los primeros siglos. No digo que la Iglesia había abandonado la caridad de los pobres, pero la gran pregunta es, ¿qué entendemos por reforma? El propósito de los reformadores era volver a los orígenes iniciales del cristianismo y dejar atrás toda esta parafernalia y devoción al poder de la Iglesia y sus riquezas. Veamos en el siguiente video, esto es un corto de Byte, ¿qué tenían en común estos preformadores antes de la Reforma Protestante? Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Baldo como Wycliffe y Huss condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Huss y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lollardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Huss. Muchos consideran que Huss fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Huss, finalmente dijo, todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Huss y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. Y bien, como pudieron ver, el Espíritu Santo siempre ha estado bajo persecución, y los abusos de poder siempre han intentado erradicar a los buenos cristianos. Así que la respuesta que le tengo a mi hermano católico es que revise su historia y que recuerde las palabras de Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, haciendo alusión a que el Espíritu Santo nunca ha abandonado a los cristianos verdaderos. Bueno, esto es para que lo recapaciten un poquito
y salgan de esa ignorancia de que la iglesia fue abandonada por 1500 años y fue que Lutero pudo hacer el despertar de la iglesia nuevamente. Eso es una falacia, porque la reforma protestante no fue con Lutero que se empezó a desarrollar. Lutero, dada la posición de Lutero, sí se vio ese cambio drástico en la sociedad de Europa, pero no fue con Lutero que se empezó. Y ya en el corto de Byte pudimos ver algunos detalles. Eso es todo. No tengo más nada que decir. Espero verlos pronto y hasta pronto, hermanos.